Hola, de nuevo. En lecciones anteriores estudiamos la naturaleza de la fuerza magnética que siente un trozo rectilíneo de conductor por el cual circule una corriente constante y que dicho tramo rectilíneo esté sumergido dentro de un campo magnético constante o uniforme. Estudiamos cómo era la naturaleza de esa fuerza, la magnitud de esa fuerza, recordar el B por I por L por el signo del ángulo que forma, el vector B y el vector longitud. Estudiamos la dirección y sentido de esa fuerza también con la regla de la mano derecha en sus dos versiones. Bueno, pues ahora vamos a ver un caso muy especial de conductor, que es lo que se denomina espira conductora. Una espira conductora pues es, como veis aquí, un circuito conductor cerrado. Las espiras conductoras pueden tener diversas formas. Aquí os he puesto, para lo que os voy a explicar hoy, pues hemos supuesto una espira rectangular. Las espiras pueden ser también circulares o cualquier otra forma. El caso es que son circuitos conductores cerrados, el cual lo vamos a introducir, esta espira, en este caso esta espira rectangular, lo vamos a introducir en un campo magnético uniforme y vamos a hacer circular por esa espira una intensidad de corriente determinada, constante. Y vamos a ver lo que ocurre en esta espira. Vais a ver que esto va a ser el principio bajo el cual se fundamenta el funcionamiento de un motor eléctrico de corriente directa o corriente continua. Bueno, pues vamos a ver qué le sucede a esta espira de corriente cuando se introduce un campo magnético constante y circula por esta espira una corriente constante también. Bueno, pues vamos a analizar dos magnitudes físicas muy importantes referentes a esta espira. Uno es la fuerza neta que siente la espira y otro es el par de torsión que siente también esta espira rectangular. Estas dos magnitudes, cuando entendamos qué es lo que sucede a esta espira en lo que se refiere a estas dos magnitudes físicas, vais a ver las importantísimas conclusiones que podemos extraer de estos dos conceptos. Bueno, todo el mundo sabe lo que es fuerza. La fuerza neta que va a sentir esta espira, pues la vamos a poder calcular, ya os lo adelanto, calculando las fuerzas magnéticas que siente cada uno de los tramos rectilíneos que consta esta espira. Por el hecho de estar metido, cada tramo rectilíneo está metido en este campo magnético B y circula por cada tramo rectilíneo una corriente I. Entonces ya sabéis que van a sentir cada uno de los cuatro tramos rectilíneos de esta espira rectangular va a sentir una fuerza magnética que ya hemos estudiado en lecciones anteriores cómo era. Pero vamos a repasar qué es esto del par de torsión de una espira. Bueno, pues vamos a definir lo que es un par de torsión, que también se llama par de fuerzas. Vamos a recordar qué ocurre cuando una fuerza determinada está aplicada a un determinado cuerpo rígido, como por ejemplo esta palanca roja, que imaginaos que es una tabla, sobre el cual aplico esta fuerza F1 en este punto del sólido rígido de la palanca. Bueno, pues una fuerza aplicada en un punto de un cuerpo sólido, aparte de intentar trasladar o mover de forma rectilínea ese sólido en una dirección rectilínea a lo largo del espacio, aparte de intentarlo, que en este caso no va a poder porque vamos a suponer que este sólido rígido está aquí atado o fijado a este punto, a este clavo, y solo permite rotar el cuerpo, pues precisamente esa fuerza, aparte de intentar trasladar el cuerpo sólido, esa fuerza aplicada en ese punto, lo que va a intentar también es imprimirle a ese cuerpo otro tipo de movimiento, que es un movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación, en este caso, esta fuerza va a intentar hacer rotar en el sentido horario, como bien todos veis, sentido horario, esta palanca, si esta palanca está sujeta en este punto a un eje de rotación perpendicular al dibujo que pasa por este punto. Ese eje de rotación es el eje alrededor del cual va a girar este sólido rojo por la aplicación de esta fuerza. O sea que una fuerza aplicada a un cuerpo sólido en cualquier punto, como recordáis, le imprimía otro tipo de movimiento adicional, que era intentar
que ese cuerpo gire o rote alrededor de un punto fijo, que puede estar en el sólido o no, o también alrededor de un eje de rotación que pase por ese punto fijo. Bien, pues existe una magnitud física que nos mide precisamente, que nos cuantifica qué tan fácil es que dicha fuerza provoque una rotación a este cuerpo. Es decir, la facilidad o la tendencia con la que una fuerza F1, por ejemplo, aplicada a este cuerpo, la facilidad o tendencia para hacerle girar o rotar alrededor de un punto de un eje, esa facilidad o tendencia se cuantifica mediante una magnitud física que se llamaba momento de esta fuerza respecto a un punto cualquiera. Puede ser un punto cualquiera del sólido o un punto cualquiera exterior al sólido. Entonces, este momento de la fuerza se definía como, si recordáis, como la magnitud de esa fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca era la distancia de la dirección que contiene esta fuerza hasta ese punto, una distancia perpendicular. Desde la dirección o recta que contiene esa fuerza, esa distancia se mide desde ahí, desde esa recta perpendicular a esa recta hasta el punto en cuestión, respecto al cual tomamos momentos de dicha fuerza. Por tanto, el momento de una fuerza, F1 respecto a un punto, es su brazo de palanca por la magnitud de F1. En este caso, en este ejemplo, si veis, aplico esta fuerza F1 perpendicular a la palanca en este extremo, que está a una longitud L medios del punto O. Con lo cual, esta longitud, como se mide perpendicularmente desde el punto O hasta la recta que contiene el vector F1, este L medios coincide con el brazo de palanca de F1 respecto al punto O. Por tanto, el momento que ejerce esta fuerza y que cuantifica la tendencia que va a provocar esta fuerza para que haga girar o rotar este sólido rígido, viene dado por el producto de F1 por L medios. Además, también el momento de una fuerza respecto a un punto también le asignábamos un signo. Ese signo nos iba a indicar el sentido de rotación. Si este producto hace girar al cuerpo, cuantifica la facilidad para girar el cuerpo en sentido horario, pues le asignábamos el signo negativo, por convención nada más. Y si la fuerza le provocaba un sentido antihorario, pues le asignábamos a ese momento de esa fuerza respecto al punto, le asignábamos un signo positivo. Bueno, muy bien. ¿Qué es entonces un par de torsión o un par de fuerzas? Un par de torsión o un par de fuerzas es una configuración muy especial de dos fuerzas que están actuando sobre un mismo sólido rígido. ¿Qué características tiene un par de fuerzas? Pues un par de fuerzas tiene las siguientes características. Primero, son dos fuerzas que están actuando sobre nuestro cuerpo sólido rígido. En este caso consideramos esta palanca roja. Eso es en primer lugar. Tienen que ser dos fuerzas, por eso se llama un par. Par de torsión o fuerzas, también se llama par de fuerzas. Segundo requisito. La magnitud de ambas fuerzas tiene que ser iguales. La magnitud de esta fuerza y la magnitud de esta fuerza que estoy representando aquí tienen que ser iguales. Tercera condición, que las direcciones de ambas fuerzas sean paralelas entre sí, o sea, que ambos vectores fuerza estén contenidos en dos rectas infinitas que sean paralelas entre sí. Como veis, se está cumpliendo en este dibujo todo lo que estoy diciendo. Otra nueva condición es que el sentido de ambas fuerzas sean opuestos entre sí. Si el sentido es opuesto entre sí, si ambas magnitudes son iguales, si ambas fuerzas están en la misma dirección, y por último se cumple este cuarto requisito que os voy a comentar, que es que el brazo de palanca de una fuerza respecto a un punto, que normalmente tomamos el punto medio del sólido, un punto, pero puede ser otro punto del sólido o otro punto que no sea del sólido, pero normalmente consideramos el punto medio. Bueno, pues este brazo de palanca de esta fuerza tiene que ser igual a este brazo de palanca de esta fuerza. O bien, si tomamos momentos respecto a otro punto distinto,
pues esto se traduciría que estas fuerzas tienen que estar aplicadas, digamos, simétricamente simétricamente opuestas entre sí respecto a un punto del cuerpo que sería su centro de masas. Bueno, con todos estos requisitos se dice que ambas fuerzas, F1 y F1, constituyen un par de fuerzas o un par de torsión. Bueno, ¿y qué particularidad tiene esto? Pues vamos a verlo. Vamos a calcular el momento total que ejercen estas dos fuerzas sobre este cuerpo respecto a un punto. Vamos a elegir el punto medio, el punto O, para no complicarnos la vida. Entonces el sumatorio de los momentos de las fuerzas respecto al punto O, eso es lo que llamamos momento resultante. Esto era una suma vectorial, pero como en este caso se encuentran en el mismo plano F1, F2 y los brazos de palanca, todos se encuentran en los mismos planos, ya sabéis que el carácter vectorial puede desaparecer en esta fórmula que os voy a decir y dejarla solamente en formato escalar. Con lo cual hacemos sumas y restas de momentos de cada una de las fuerzas, como vais a ver. Entonces, como está diciendo, para calcular el momento resultante de estas fuerzas respecto al origen, que le llamamos MR, momento resultante, pues simplemente es calcular el momento de cada fuerza respecto al punto O y asignándole un signo correspondiente. Recordar que el signo positivo es que esa fuerza intenta girar en sentido antihorario al cuerpo, y si tiene signo negativo su momento es que intenta hacerlo girar en sentido horario. Bien, en este ejemplo concreto no le voy a dar importancia a los signos, porque al final los signos solo me marcan el sentido, es una convención para indicar si intenta girar esta fuerza, hacer girar el cuerpo en un sentido u otro. Como en este caso, veis en este ejemplo concreto, las fuerzas intentan girar, tanto esta fuerza como esta fuerza intentan hacer girar al sólido rígido, a esta palanca, ambos en el mismo sentido de giro, sentido horario. Esta fuerza intenta girar en el sentido horario y esta fuerza también intenta girar en el sentido horario de la palanca. Como ambas fuerzas intentan hacer girar en el mismo sentido, voy a obviar, para el cálculo del momento resultante, voy a obviar los signos. Y simplemente lo que vamos a hacer es sumar ambos momentos. ¿Por qué sumamos ambos momentos? Porque ambas fuerzas intentan hacer girar el cuerpo en la misma dirección. Y el signo final, que salga negativo o positivo, pues eso solo nos indicará el sentido de giro que provocan ambas fuerzas. Pero como ambas fuerzas, repito, intentan hacer girar al sólido en el mismo sentido de giro, obvio en esta fórmula los signos, porque si no tendría que poner aquí y aquí dos signos negativos, y aquí saldría un signo negativo final. Únicamente el signo negativo final indica sentido horario. Pero bueno, nos obviamos los sentidos de giro por el hecho, repito, de que ambas fuerzas intentan hacer girar este cuerpo sólido en el mismo sentido de rotación, a este sólido rígido. Bien, momento de la fuerza F1 respecto a O, pues sería F1 por su brazo de palanca, F1 por L medios. Momento de esta fuerza respecto al punto O también sería F1 por L medios. Y repito, ambos momentos tienen el mismo signo. Que sean los dos positivos o que sean los dos negativos, nos da igual. Lo importante es que vamos a sumar los dos, ya sean dos sumas con negativos o dos sumas con positivos. Vamos a sumar los dos momentos, se suman, y el resultante es F1 por L. Es decir, que el efecto que produce cada una de las fuerzas se suma, obviamente, ya lo estáis viendo aquí, se suma, de tal manera que el momento resultante que siente el sólido rígido es la suma de los momentos, suma escalar, además, suma escalar, o sea que es un momento el doble del que produce cada uno. El momento resultante es el momento, su magnitud vale el doble del momento que produciría individualmente cada fuerza. Y todo esto referido al punto O. Bien, pues este F1 por L es lo que se llama momento total de un par de torsión, o también se llama par de torsión, respecto al eje de rotación que pasa por el origen. Esto se le denomina con la letra mu. Mu es igual a F1, a la magnitud de una de las dos fuerzas, por L, por la longitud de todo este trozo de palanca. F1 por L, momento total o par de torsión. Respecto al origen, pero también podemos decir que respecto a un eje perpendicular al dibujo y que pasa por ese origen. Se pueden decir las dos cosas. Par de torsión respecto al eje de rotación que pasa por el punto O par de torsión respecto a ese punto O, que es un punto o eje de rotación alrededor del cual va a girar
en este ejemplo en sentido horario, la palanca. Y esa magnitud nos la mide precisamente el par de torsión. Esa magnitud, esa facilidad, esa tendencia que tiene a rotar el cuerpo, la cantidad de esa facilidad nos la mide esto, el momento total, el par de torsión, F sub 1 por L. Bueno, pues vamos a regresar a nuestra espira rectangular. Recordamos esta espira rectangular, por ella va a circular una corriente de la forma que sea. Imaginaos que circula una corriente igual en los 4 tramos que tiene este rectángulo de la espira, y la corriente la vamos a representar con la letra mayúscula I, y veis aquí la dirección y el sentido que está circulando esa corriente constante. Esta espira de corriente rectangular la hemos introducido dentro de un campo magnético, una región del espacio donde hay un campo magnético, que lo tenemos representado aquí, el campo magnético, con 2 flechas. Podemos representarlo con tantas flechas como queráis. Toda esta región del espacio donde sumerjo esta espira rectangular, pues está metido dentro de un campo magnético que, como veis, apunta hacia arriba, vertical y hacia arriba. El campo magnético lo siente evidentemente toda la espira. Solo he representado 3 vectores por simplicidad, pero toda la espira está sintiendo este campo magnético. Bueno, vamos entonces a analizar qué fuerza siente cada tramo rectilíneo. Y para eso nos remontamos a lo que hemos visto en la lección anterior. En este tramo rectilíneo, vamos a empezar por este tramo rectilíneo, pues siente un campo magnético que apunta hacia aquí. La intensidad de corriente que circula por este tramo va hacia adentro, como veis, este de aquí, y por tanto, por la regla de la mano derecha, la fuerza que siente este tramo rectilíneo es este vector rojo, apunta hacia el eje X. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza que siente este tramo. Bien, vamos a ver la fuerza que siente este otro tramo. Pues este otro tramo, aquí tendríamos un vector azul que va apuntando hacia arriba, y una intensidad de corriente que circula en este sentido a lo largo de este trozo conductor, en este sentido, marcado por este vector I. Bien, por la regla de la mano derecha, teniendo en cuenta la dirección de I o la dirección de la longitud de este tramo, teniendo en cuenta la dirección y el sentido del campo magnético, regla de la mano derecha, y os saldría que la fuerza que llamamos F', que siente este tramo conductor, lo apunta hacia acá, hacia la dirección hacia adentro, hacia la dirección Y que veis aquí, este vector F'. Este es el vector fuerza que representa la fuerza neta resultante que siente todo este tramo conductor rectilíneo. De la misma manera vamos a analizar el siguiente tramo. En el siguiente tramo la corriente gira en este sentido que veis aquí. El campo magnético a lo largo de todo el conductor está representado por un único vector aquí, para simplificar, va dirigido hacia arriba, y aplicando la regla de la mano derecha, teniendo en cuenta la dirección y el sentido de B y de I, pues la fuerza magnética que siente este tramo es este menos F. Luego diré por qué es menos F. Es esta fuerza de aquí que apunta en esta dirección, en dirección opuesta a esta F de aquí, sobre el eje X o paralela al eje X. Y nos vamos al último tramo. En el último tramo la corriente circula a lo largo de este sentido, marcado por este vector de aquí, en ese sentido, y está actuando a lo largo de todo el conductor un campo magnético azul vertical. Regla de la mano derecha, con el vector B aquí y el vector I, o el vector longitud del tramo conductor, pues llegamos a la conclusión que la fuerza que siente este conductor, este trozo de conductor rectilíneo, es esta de aquí. Le hemos llamado menos F'. Bueno, el menos de aquí y el menos de aquí es porque son vectores opuestos a los respectivos. En este caso, este vector va dirigido en esta dirección y en el sentido es opuesto a la dirección de F' del otro trozo. Muy bien. Eso es a qué dirección y sentido de cada una de estas fuerzas. Ahora vamos a analizar sus magnitudes. Como bien recordáis, la magnitud de esta fuerza F, ¿qué será? Pues vamos a ver. Tanto I como B son perpendiculares entre sí, con la cual la magnitud de esta fuerza será B por I por esta longitud que ven aquí
y esta longitud vale A. O sea que sería B por I por A. Si analizáis la magnitud de esta otra fuerza, la del lado opuesto, la que siente el lado opuesto de esta fuerza magnética, la magnitud de esta fuerza también es B por la misma intensidad por A, porque este lado A es igual a este lado A de arriba. Con lo cual la magnitud de esta fuerza y la magnitud de esta fuerza son idénticas, solo que tienen sentidos opuestos. Son idénticas en magnitud, F y menos F, son idénticas en magnitud, están en la misma dirección, quiere decir que están en direcciones paralelas entre sí, siguiendo la dirección del eje X, pero de sentidos opuestos. Ya empezáis a percibir el concepto que os he repasado antes de par de torsión o par de fuerzas se va a ir a aplicar aquí. Bueno, pero no adelantemos acontecimientos. Ya tenemos analizada la fuerza F y menos F. Son iguales en magnitud, direcciones paralelas, pero sentidos opuestos. Y una de ellas está aplicada en este tramo de la espira y la otra fuerza está aplicada en el otro tramo de la espira. Muy bien. Vamos a analizar la magnitud de F' y menos F'. Vamos a ver la magnitud de F', ¿qué será? Pues será el campo magnético, ¿verdad que sí? El campo magnético por la intensidad de corriente por el seno del ángulo que forma el campo magnético con la intensidad de corriente, que será un ángulo determinado, el que sea. Bueno, si veis, la magnitud de menos F', de la fuerza que actúa sobre B, también es la misma, porque también vale I por la longitud de este trozo, que es B, la misma que la longitud de este trozo opuesto, también vale B. Y por B, por el campo magnético B mayúscula, que es el mismo, por el seno del ángulo que forman I y B. Y la longitud, perdón, I y el vector B, intensidad de campo magnético. Si veis, el ángulo que forma el vector I o el vector longitud de este tramo con el vector campo magnético, el ángulo que forman aquí es el mismo que se forma aquí, aunque al revés, sentido opuesto, pero los ángulos son iguales. Con lo cual el seno de phi y el seno de phi en las fórmulas de las fuerzas F y F', F' y menos F', el seno de phi es idéntico en ambos tramos. Por tanto, en definitiva, la magnitud de F' y la magnitud de menos F' son idénticas. Tienen también la misma magnitud, pero tienen direcciones, la misma dirección, están las dos sobre el eje Y o paralelo al eje Y, pero el sentido de ambas son opuestas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en resumen? Estamos viendo que sobre toda la espira rectangular están actuando dos parejas de fuerzas. Esta pareja, que son dos fuerzas iguales en magnitud, misma dirección y sentidos opuestos, y en estas dos tramos hay otra parejita de fuerzas de la misma dirección, misma magnitud y sentidos opuestos. Muy bien. Vamos a analizar entonces, viendo la espira como un todo, o sea, como si fuera un cuerpo completo, un único cuerpo, y sobre ese cuerpo, que es toda la espira rectangular, vamos a ver cuál es la fuerza neta que siente esta espira rectangular. ¿Qué fuerza neta siente? Bueno, pues la fuerza neta, según la ley de Newton, pues es el sumatorio de todas las fuerzas externas que están actuando sobre toda la espira. Es decir, que será el sumatorio vectorial, la suma vectorial de este vector F', de este vector menos F, de este vector menos F' y de este vector F. Si hacemos ese sumatorio vectorial de fuerzas y agrupamos F con menos F' y F con menos F, vemos que se anulan entre sí, F se anula con menos F y F' se anula con menos F'. Esto dicho en forma vectorial. Si no lo queréis ver en forma vectorial, pues decimos, vamos a ver el sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre esta espira sobre el eje X. Y veis que es esta fuerza restada a esta fuerza, como son de la misma magnitud, se cancelan. Sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre la espira medidas sobre el eje Y. Pues magnitud de F', el resto la magnitud de menos F', como son ambas de la misma magnitud, pues la resta escalar de sus magnitudes
da cero, es decir, que se cancela, es decir, que a lo largo del eje Y no siente ninguna fuerza resultante. A lo largo del eje X, como dije antes, tampoco siente ninguna fuerza resultante. Y a lo largo del eje Z, pues tampoco, porque en este caso no siente ninguna fuerza magnética que tenga componente en el eje Z. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Lo que os he escrito aquí en resumen. Los dos pares de fuerzas, esta con este primer par y este con este segundo par, que actúan sobre la espira, se cancelan, por lo que no hay fuerza neta que actúe sobre ella. Eso lo tenemos claro. Si no hay fuerza neta, entonces esta espira no tiene un movimiento rectilíneo, porque no hay una fuerza resultante en ninguna dirección del espacio. Por tanto, no se va a trasladar en ninguna dirección del espacio por no sentir ninguna fuerza neta resultante y por estar en reposo inicialmente, aplicando la primera ley de Newton, que tiene que ver con el equilibrio. La primera ley de Newton está diciendo esto, el equilibrio translacional. No se traslada esta espira porque no hay fuerza neta en ninguna dirección. Pero vamos a ver lo que ocurre con las fuerzas que actúan en los lados A de la espira. Porque las fuerzas que actúan en los lados B de la espira, esta F' y esta menos F', no le van a imprimir rotación. Porque si hacemos el momento de esta fuerza respecto a un punto cualquiera que puede estar en la espira o fuera de la espira, y para simplificar vamos a considerar este punto, el origen de coordenadas. Si calculáis el momento de esta fuerza F' sobre el origen de coordenadas y le sumáis el momento que aplica esta fuerza sobre el origen de coordenadas, ya recordáis que estos momentos, los momentos de estas fuerzas que pasan por el punto O, se cancelan entre sí y en este caso además son nulos. Por lo tanto, ni F', ni el vector F', ni el vector menos F' va a imprimir una rotación de esta espira rectangular. Pero ¿qué ocurre con F y menos F? Pues con F y menos F lo que está ocurriendo es lo siguiente. Está ocurriendo algo parecido de lo que ocurría a esta palanca cuando actuaban dos fuerzas iguales y de sentido contrario, paralelas entre sí. Es decir, que constituían un par de fuerzas o un par de torsiones, y ese par de fuerzas le imprimían una rotación a ese cuerpo y estaba cuantificada esa rotación por el momento o el par de torsión. Fuerza de uno multiplicada por la longitud de las direcciones, podríamos decir, la longitud o la separación entre ambas fuerzas, o la distancia que hay de la dirección de una a la dirección de otra. F1 por L. Bueno, pues si tenéis en cuenta este concepto, es precisamente este par de fuerzas el que vais a observar qué sucede con F y menos F. F y menos F, que actúan en los lados A de la espira, producen un par de torsión, un par de torsión o un par de fuerzas. Veis que son dos fuerzas paralelas entre sí, siguen la dirección del eje X. Veis que son dos fuerzas de la misma magnitud, ya lo expliqué antes, y veis que son dos fuerzas en sentido contrario. Y una aplica su fuerza en un punto de este lado y otra le aplica su fuerza en un punto de este lado. Pero todo el cuerpo, o sea, ambos lados pertenecen a toda la espira. Por lo tanto, estas fuerzas le van a imprimir una rotación al cuerpo. Y esta rotación, si analizáis muy bien aquí el dibujo, porque está en el espacio, se mide por cuál era el momento de un par de torsión. La magnitud de la fuerza de uno multiplicado por el brazo de palanca. Si analizáis esta fuerza, por ejemplo, multiplicáis esta fuerza. Vamos a tomar momentos de estas dos fuerzas respecto a este punto, al origen de coordenadas. Entonces sería el momento de este par de fuerzas, ¿cuál sería? Sería la magnitud de F por su brazo de palanca respecto a este punto. Si hacéis una línea que se prolonga y que contiene esta fuerza F y veis la distancia de este punto del origen de coordenadas a la línea que contiene a la fuerza F, pues esta distancia es precisamente B
por el seno de este angulito. ¿Qué es este angulito? Pues este angulito es el ángulo que está formando esta recta con el eje X. Es un ángulo instantáneo que está formando en este instante, pues esta recta que une ambos puntos de aplicación con el eje X. Pero también se va a medir este ángulo phi por un par de vectores muy particulares que os voy a contar dentro de un ratito. Muy bien. Bueno, pues así está. Y entonces el par de torsión viene medido por esta fórmula. El par de torsión, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la fuerza de una de las dos, que ya sabemos que es I por B por A. I por B por A. A es la longitud de este tramo. Multiplicado por su brazo de palanca. Su brazo de palanca hasta el origen, o su brazo de palanca hasta el eje Y, que pasa por aquí. Esta distancia. Y esta distancia viene dada, como veis aquí, por B por el seno de phi. B es todo esto. Veis este triángulo rectángulo aquí en el espacio. Todo este triángulo rectángulo, pues en este triángulo rectángulo esta medida es B, coincide con este B, B por phi. Phi es tanto este angulito como este angulito que veis aquí, seno de phi. B por seno de phi es el brazo de palanca, y aquí lo tenéis. Dice aquí que phi es el ángulo entre un vector normal a la espira y el campo magnético, que era lo que os iba a decir yo ahora. Este ángulo phi, lo más práctico es medirlo entre el ángulo que forma el vector campo magnético y un vector que sea perpendicular al plano de toda esta espiral rectangular. Si trazáis un vector perpendicular al plano, ahí hacia afuera, este vector que le voy a llamar mu, pues este vector, el ángulo que forma este vector con el vector B es precisamente phi. Esto se demuestra por geometría. Muy bien. Bueno, pues para ejercicios ya sabéis cómo se calcula el par de fuerzas que actúan sobre una espira conductora. La corriente que circula por esa espira, por el campo magnético, por las dimensiones, ya veis, A y B son las dos dimensiones, longitud y anchura de esa espira rectangular, por el seno del ángulo instantáneo que forman el vector campo magnético y un vector llamado mu, que es perpendicular en ese instante al plano de la espira. Este vector mu ya veréis que va a estar girando, como esto va a empezar a girar esta espira, este vector mu se va moviendo con la espira, porque va a ser siempre perpendicular al plano que forma la espira. Bueno, pues en definitiva, como existe un momento o un par de torsión, lo que está diciendo, esta espira rectangular va a girar en este caso, si vemos el sentido que le aplican estas fuerzas, va a girar en el sentido que estoy marcando así con el cursor. Un sentido horario y alrededor de qué eje, alrededor del eje Y o Y que tenéis aquí. Alrededor de este eje va a estar girando. Ya veis aquí los factores que entran en qué tan rápido o con qué tanta facilidad rota esta espira alrededor del eje Y. Pues entre más corriente circule, más rápido va a girar porque el momento es mayor. Entre mayor sea el campo magnético, más rápido también va a girar porque el par de torsión va a ser mayor, que ejercen las fuerzas magnéticas. Entre mayor sea el tamaño físico de las espiras, también va a girar. Pero ahora vamos a analizar una cantidad variable aquí, que es el seno de phi, porque mientras está girando la espira, este valor va a estar alterándose en el tiempo, seno de phi. Entonces, si consideramos que circula una corriente fija por esta espira, un campo magnético fijo, y la espira siempre es la misma, con estas dimensiones A y B, pues el momento de torsión va a estar variando, a pesar de que todas esas magnitudes son constantes. Va a estar variando en el tiempo. ¿Por qué va a estar variando en el tiempo, profesor? Pues porque este ángulo phi va a estar cambiando en el tiempo. ¿Por qué va a estar cambiando en el tiempo este ángulo phi? Porque está rotando. Y si está rotando, si va a estar girando esta espira, debido a estas par de fuerzas que va a estar actuando sobre las espiras, sobre la espira esta, al estar rotando, pues va a estar cambiando este ángulo phi que forma el vector campo magnético con este vector mu, perpendicular al plano de la espira. Y por el hecho de estar cambiando, el seno de phi está cambiando y el momento de torsión está cambiando. Entonces existen dos momentos muy especiales durante este viaje de giro de la espira de rotación alrededor de su eje Y. Hay dos momentos muy particulares. Va a haber un instante donde el par de torsión
va a ser máximo y va a haber otro instante donde el par de torsión va a ser nulo. Obviamente va a depender de un determinado ángulo, cada momento clave que os he hablado. Va a haber un ángulo entonces donde el momento de torsión va a ser máximo y va a haber un ángulo donde el momento de torsión va a ser mínimo. Simplemente es ver esta fórmula matemática. Cuando phi se hace cero, el momento de torsión se hace cero. Y cuando phi se hace 90 grados, el momento de torsión es cero. Es máximo, perdón. ¿Qué es phi? Recordar, phi es el ángulo que forma el campo magnético con este vectorcito que todavía no le da ni un nombre ni un apellido, mu. Este vectorcito, cuando este ángulo es 0 grados, ¿qué quiere decir que sea 0 grados? Pues quiere decir que este vector está alineado con el campo magnético. Quiere decir que la espira es perpendicular al campo magnético, de tal manera que el vector mu está alineado con el vector b. En ese caso, el ángulo phi vale 0. Y si el ángulo phi vale 0, el momento de torsión en ese instante es 0. Eso no quiere decir que se pare la espira, que se pare, no, porque lleva inercia, lleva una velocidad de rotación. En ese instante, cuando pasa por ese punto donde se alinea mu con b, no se para, porque lleva ya una velocidad de rotación, lleva una inercia de rotación. Por tanto, va a continuar girando, aunque en ese instante el par de torsión sea 0. Bien, y hay otro momento clave, que es cuando phi vale 90 grados. Cuando phi vale 90 grados, esto se hace máximo, el par de torsión. ¿Y qué ocurre cuando phi es 90 grados? Pues cuando phi es 90 grados, este vectorcito mu forma 90 grados con b. ¿Y qué quiere decir? Que la espira está alineada con el campo magnético. Cuando la espira está alineada con el campo magnético, quiere decir que el vector campo magnético está en la misma dirección que el plano de la espira, o sea, la espira está alineada, se dice que la espira está alineada con el campo magnético, el momento de torsión es máximo. Con lo cual tenemos dos momentos muy especiales durante el viaje de rotación de esta espira alrededor del eje Y. Primer momento, cuando la espira es perpendicular al campo magnético, phi vale 0 y por tanto el momento de torsión en ese instante es 0. Y cuando la espira está alineada con el campo magnético B, cuando está alineada, ese ángulo vale 90 grados, el ángulo entre mu y B vale 90 grados, y el momento de torsión en ese instante es máximo. ¿Y en momentos intermedios qué pasa? Pues en momentos intermedios va cambiando phi y va cambiando por tanto el seno de phi y por tanto va cambiando el momento de torsión. Es decir, el momento de torsión durante un giro completo, digamos, tiene un momento máximo, un momento nulo y en momentos intermedios pues tiene valores variables, ese momento de torsión. Bueno, pues este vector que nos ha ayudado mucho a marcar el sentido, el momento instantáneo que se encuentra la espira, en la posición instantánea en la que se encuentra la espira, este vectorcito tiene un nombre. Se llama momento dipolar magnético de la espira o momento magnético de la espira. Y ya veis que este vector siempre es perpendicular a esta espira. Y el sentido de este vector, el sentido va a ser el sentido de el movimiento de un sacacorchos de una botella si estuviera girando el sacacorchos en el mismo sentido de giro que la intensidad de corriente. Como la intensidad de corriente está girando en este sentido, imaginaos un sacacorchos que empezáis a girar para sacar un corcho de una botella, y empezáis a girar y el corcho va saliendo, ¿verdad? Va saliendo en este movimiento, en este sentido. Pues es el sentido que marca el mu, sentido del sacacorchos. Y este vector, momento magnético, ya os he dicho que es perpendicular al plano de la espira siempre. Y es una referencia muy interesante en este mundo del electromagnetismo, porque nos va a indicar, dependiendo de su posición respecto al campo magnético, cómo es precisamente el par de torsión, como os dije anteriormente. Bien. Bueno, y aquí os recuerdo de una forma gráfica lo que os he explicado, esos dos momentos importantes durante la rotación de una espira rectangular sumergida en un campo magnético B y por la cual circula una intensidad de corriente I. Este es un momento clave cuando se encuentra
el vector momento magnético mu se encuentra perpendicular al vector campo magnético. O dicho de otra manera, la espira está alineada con el vector campo magnético. Ya os veis que esta definición de vector momento magnético pues se ha definido porque es de gran utilidad práctica, porque nos ayuda a entender un poquito la orientación instantánea de la espira rectangular respecto al campo magnético en el cual está sumergida la espira. Muy bien, bueno, pues ya veis aquí el momento magnético, que siempre es perpendicular, recordar el plano de la espira rectangular, pues este momento magnético pues es perpendicular a B. Y entonces phi forma 90 grados y phi, recuerden que interviene en nuestra fórmula. Si phi es 90 grados, miren aquí el momento de torsión de ambas fuerzas se hace máximo, porque phi 90 grados supone que el seno de phi vale 1. Bien, entonces el par de torsión que producen estas dos fuerzas, según la fórmula que hemos visto ahora, es máxima, porque el ángulo que forma el momento magnético de la espira con el vector campo magnético es de 90 grados. En este caso, el par de torsión que producen ambas fuerzas es máximo. Y la rotación en este instante es máxima, con lo cual hay otra magnitud que se llama aceleración angular, va a ser máxima también. O sea que es el momento que en ese instante es cuando más rápido está girando la espira, en ese instante preciso. Y hay otro instante preciso durante una rotación completa de la espira, como hablamos antes, que es en este caso. En este caso, ¿qué es lo que sucede? La espira tiene su momento magnético, su vector momento magnético mu, apuntando en la misma dirección y sentido que el campo magnético B. Recordad que el sentido del mu se le aplica el sentido del sacacorchos a la corriente que circula por la espira. Entonces, en este caso, mu apunta hacia arriba y el vector campo magnético también apunta hacia arriba. En este caso, el par de torsión que producen nuestras dos fuerzas, F y menos F, es cero. Lo podemos deducir porque el ángulo que forma mu y B es 0, phi es 0. Y si phi es 0, recordar aquí en la fórmula el par de torsión total que producen ambas fuerzas es 0, porque el seno de 0 es 0. Lo podéis deducir ahí, por la fórmula del par de torsión neto que siente esta espira debido a estas dos fuerzas. Pero también lo podéis observar aquí, porque en este instante, de forma gráfica, porque en este instante, ¿qué par de torsión instantáneo van a producir F y menos F? Si en este instante las dos fuerzas se encuentran además una encima de la otra y pasan por el origen, por el centro de rotación. O sea que el momento que ejerce esta fuerza y el momento que ejerce esta fuerza, pues es cero respecto a este punto o respecto a este eje de rotación, como queráis verlo, es cero. Bueno, pues ya veis que el par de torsión que ejercen dos fuerzas paralelas entre sí de sentido contrario, como ocurre en una espira, producen una rotación. Y pues como estáis viendo, hemos visto lo que pasa durante una rotación completa de la espira rectangular. Hay un momento en que el par de torsión es máximo, otro momento donde el par de torsión es cero y hay otros momentos donde el par de torsión es pues intermedio. En todos los casos, los pares de torsión, menos cuando es nulo, lo que están haciendo es intentar rotar a la espira rectangular siempre en la misma dirección y sentido de rotación. Bueno, pues bajo este principio tan fundamental del electromagnetismo que estamos estudiando en una espira rectangular, esto lo podemos extrapolar al funcionamiento de un motor eléctrico de corriente directa. Y os lo voy a explicar de una manera muy sencillita. Bueno, pues aquí os muestro un diagrama muy esquemático, muy simplote, de un motor sencillo de corriente directa. El motor de corriente directa, su principio de funcionamiento se basa en el hecho de que precisamente por un conductor circula una corriente eléctrica determinada, ese conductor está metido dentro de un campo magnético y entonces ese conductor que transporta corriente va a empezar a girar.
va a empezar a rotar alrededor de un eje de rotación. Y entonces, ¿qué hemos conseguido? Pues transformar la energía eléctrica que provocará o generará un circuito eléctrico. Esa energía eléctrica se va a transformar al final en energía mecánica de rotación de esa espira o de ese rotor. Bien, como veis aquí, esto es un diagrama esquemático. Está compuesto por el campo magnético producido por un imán con su polo norte y su polo sur, produce su campo magnético B, y tenemos un rotor. Este rotor, aquí ponemos solo una espira, en la realidad son muchísimas espiras, pero vamos a simplificar. Ponemos aquí una espira de alambre con libertad para girar alrededor de un eje de rotación. Los extremos de este rotor que veis aquí, están adheridos a dos conductores curvos que forman lo que se llama el conmutador. El conmutador que va a estar girando este conmutador, va a estar girando obviamente con toda la espira. Por claridad, las mitades del rotor se muestran una en color rojo y la otra en color azul. Y veis que los segmentos del conmutador están aislados uno de los otros, no están conectados entre sí los segmentos. Muy bien. Entonces, aquí cada conmutador está unido a una escobilla metálica, la cual forma parte de un extremo de un circuito eléctrico, al cual hay una batería. Bien, entonces, y por este circuito eléctrico, con esta batería, va a provocar una corriente eléctrica, porque veis aquí un circuito cerrado. La corriente eléctrica pues va por la escobilla, se mete dentro de este lado de esta espira, luego regresa por aquí, por la parte azul, llega al conmutador, a la espira y regresa por este alambre conductor al otro polo de la batería. O sea que se va a producir una corriente eléctrica por este lado. Fijaros en este instante qué es lo que pasa. En este instante vamos a suponer que la espira o el rotor, se llama aquí rotor, está en esta posición. Entonces fijaros lo que ocurre aquí. La corriente ingresa por el lado rojo del rotor y sale por el lado azul del rotor. Por lo tanto, el par de torsión magnético en este momento hace que el rotor gire en sentido antihorario. El rotor gira en sentido antihorario y llega un momento en que se pone 90 grados, girado 90 grados. En este momento no circulará corriente por la espira. ¿Por qué? Mirad aquí, las escobillas están en contacto cada una de ellas con las dos secciones de este conmutador circular. Y por tanto, si lo entendéis, si lo analizáis despacito, veréis que no se desvía corriente a lo largo de este conductor rectangular, de este rotor. Solo hay corriente a lo largo de este circuito eléctrico cerrado. Y en otro instante, cuando el rotor ya ha girado 180 grados, apreciamos que la corriente pues entra por el lado azul y sale por el lado rojo. Pero ¿qué estamos observando? Que tanto en este primer instante como en el último instante, como en cualquier instante intermedio, excepto cuando ha girado 90 grados, en cualquier instante la corriente que circula por el rotor, como veis, la corriente que circula por el rotor siempre circula en el mismo sentido. Siempre circula en el mismo sentido. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca que el par de torsión magnético siempre está ocasionando que el rotor gire en sentido antihorario. En cualquier posición intermedia, el par de torsión siempre está provocando o intentando que el rotor gire en sentido antihorario en este ejemplo. Y en esto se basa el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. Obviamente un motor eléctrico pues es bastante más complicado, pero su principio básico de funcionamiento se basa en este esquema simple. Bueno, analizamos que en ese motor tan simple esquemático el par de torsión siempre actúa en el mismo sentido y hace girar esa única espira rectangular en un sentido de rotación. Pero el par de torsión está actuando de manera variable, con lo cual el giro va a ser variable en el sentido que la aceleración angular va a estar la velocidad angular, va a estar variando con el tiempo. Va a estar acelerando, decelerando, no va a llevar una velocidad angular de rotación constante. Bien, pues los motores obviamente son mucho más complejos que lo que hemos dicho hasta ahora. Fijaros, aquí tenéis un motor de una unidad de disco de computadora, según dice aquí, que tiene 12 bobinas.
12 bobinas que transportan corriente y cada bobina de ellas está formada por un chorro o un montón de espiras que en este caso son más o menos circulares, ya no rectangulares. O sea, esto es un conjunto de muchísimas espiras circulares que forman una bobina. Esto es otra y así sucesivamente. O sea, esto ya es mucho más complicado, ¿verdad? Tienen muchas bobinas. El hecho de aumentar el número de bobinas ya lo podéis analizar. Entre más dimensión tenga el rotor, y de esta manera se consigue consiguiendo muchas espiras por medio de bobinas, entre más bobinas hay, pues mayor es el par de torsión que se produce. Esto, si lo pensáis un poco detenidamente, nos vamos a la fórmula que hemos analizado antes del par de torsión y lo veréis. El par de torsión tiene que ver con la dimensión de una espira A por B, pero si tengo muchas espiras y cada una de ellas sufre un momento de torsión, sumamos todos los momentos de torsión sobre cada espira y mejoramos el rendimiento, mejoramos el par de torsión y hacemos que gire más rápido al final el conjunto rotor. Por eso hay tantas espiras en los rotores de los motores eléctricos reales, para mejorar la eficiencia de rotación de esa espira, que rote más rápido, en definitiva. Bueno, pues en este caso este motor de una unidad de disco computadora, como he dicho, tiene 12 bobinas que transportan corriente e interactúan, esas bobinas están en el interior, forman el rotor del motor eléctrico y interactúan con unos imanes permanentes que están en su interior o donde estén, pero que son fijos. Es la parte fija de un motor eléctrico, la parte donde están todos los imanes o electroimanes. Y es la bobina la que gira. Es normalmente un motor eléctrico, todo el conjunto de bobinas que transportan corriente eléctrica en su interior, todos esos cables forman la parte del rotor, la parte móvil del motor eléctrico. Y la parte fija suelen formar el conjunto de los imanes o electroimanes, la parte fija. Y aquí dice, debido a que hay bobinas múltiples, de esa manera se consigue que el par de torsión magnético sea casi constante. Y entonces toda la tornamesa, todo el conjunto girará, conseguimos de esa manera que gire con una rapidez de giro constante, con una velocidad angular constante. Pues muy bien, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección de electromagnetismo.